La provincia de Santa Fe y gran parte del país se encuentra movilizado en las últimas horas cuando todavía no terminábamos de reaccionar de lo que había sucedido y de lo que había generado el femicidio de Agustina Invilkerriet en Esperanza. Nos encontramos con otro caso más a las pocas horas, en Galvez, también en la provincia de Santa Fe, con Danisa Canale. Ambas encontraron muertes violentas a manos de hombres, fueron femicidios específicamente. Esa es la palabra que los define. Las mujeres santafesinas, y en especial las mujeres santafesinas, están sumamente movilizadas por estas horas y queríamos tener la visión, en este caso, del área de política de géneros del Estado santafesino, del gobierno santafesino. Está con nosotros Gabriela Sosa, la encargada de esa área. Gabriela, bienvenida, buenas tardes. Cuesta decir buen 2019 con este comienzo, pero digamos que estamos pidiendo justicia en los primeros días del 2019. Sí, en realidad hace 3 años que en la Argentina se manifiestan de una cantidad de modalidades y cada vez más cruentas y cada vez en nuevos escenarios, las violencias hacia las mujeres de una manera importante y visibilizada a través de un reclamo social y una demanda social, ya no solo desde las organizaciones de mujeres, ¿no? Es decir, desde el femicidio de Kiara Páez en Rufino, en Santa Fe, con el primer punto de partido del Ni Una Menos, claro. Exacto. Desde ese Ni Una Menos hasta ahora hemos tenido un crecimiento de una demanda social por una vida libre de violencia hacia las mujeres, que ha encontrado nuevas compañías, este reclamo inicial de las organizaciones que son los medios de comunicación, por ejemplo, que ha activado y ha motivado una cantidad de iniciativas legislativas y ejecutivas para intentar abordar el fenómeno de la violencia y que también genera resistencias desde este sistema patriarcal, ¿no? Y que lo podés ver en las opiniones que hay en redes sociales, las búsquedas de responsabilizar una y otra vez a las víctimas. De revictimizar a la víctima. Exacto, y esto es una preocupación obviamente para nosotros permanente. En nuestro caso en particular de la provincia de Santa Fe creímos y creemos que una de las claves para abordar la problemática es con una fuerte penetración territorial, poder trabajar en una provincia tan grande, tan diversa, culturalmente, productivamente, poder trabajar económicamente, poder trabajar a niveles bien territoriales, y esto es una articulación fluida y aportes concretos a los municipios y a las comunas, así como las organizaciones feministas y de mujeres que están en el territorio, ¿no? Está claro que para ver resultados de ese trabajo vamos a tener que estar un tiempo largo, como el tiempo que lleva quizás este sistema patriarcal en modelar estas relaciones asimétricas, ¿no? ¿Qué sensaciones deja el hecho de, y esto es una interpretación personal, cada vez que se hace una marcha diciendo o gritando ni una menos, es como que los machos violentos vuelven a enardecerse y como que practican un contraataque? Tengo esa sensación, no sé si se piensa lo mismo. Lo que hay son manifestaciones cada vez más diversas, masivas, extendidas territorialmente en la Argentina, de demandas hacia un Estado o hacia los distintos niveles del Estado, a partir de distintas reivindicaciones, ¿no? Es decir, recuerden ustedes que tuvimos un 2018 atravesado en la primera parte del año por una demanda de libertad sobre nuestros cuerpos, sí, ¿no? Pero también cuando fue los fallos injustos de una justicia patriarcal en el caso de Lucía. Es decir, hay una movilización permanente y cada vez más creativa, amplia y diversa del movimiento de mujeres desde, te diría yo, este 2015 y el 3 de junio hasta ahora. Y creo que en ese marco las resistencias de los machismos se expresan de un montón de maneras. Yo no considero que haya una relación directa o una responsabilidad de nos manifestamos y por eso nos matan, digo, es... Claro, no es mecánico, no es matemático, no es matemático de ninguna forma. Es una realidad, te diría, que se atraviesa desde el fortalecimiento del sistema capitalista que nos da a nosotras las mujeres, te estoy hablando de hace cientos de años, sí, se nos da un rol
concreto, características concretas, un rol reproductivo, un espacio que es el espacio doméstico, una no participación de roles de decisión, de participación social y política, y desde ese momento hasta ahora hemos las mujeres luchado por diferentes cuestiones. Digo, hasta hace poquito no votábamos, hasta hace poquito no íbamos a la escuela o no íbamos a la educación superior. Y aún no podemos, por ejemplo, avanzar en legislaciones como la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral o el aborto legal. Legislaciones que tienen países desarrollados. Sí, sobre sus cuerpos, nada más ni nada menos. Exacto, entonces estamos enumerando principios que en algún punto parecen obvios, pero igualmente presentan esa resistencia a la discusión. Sí, y donde a la vez, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, todo un debate que damos cuando proponemos poder modificar estas prácticas culturales como reemplazar un concurso de belleza por destacar a una mujer por su aporte a la comunidad, ¿no? Sin importar las características físicas. Menciono esto porque la violencia se siembra en sociedades que culturalmente entienden como naturales una relación de poder donde el varón somete a las mujeres a través de distintos mecanismos, llegando a la violencia extrema de física, los femicidios, de matarla, claro. Pero donde también cuando se promueve en una localidad la elección de una niña como princesita o de una mujer por sus particularidades físicas, también estamos enviando un mensaje social. La cosificación. Así es, así es. ¿Cuál es hoy por lo menos desde lo que estás percibiendo, desde tu puesto, desde lo que se percibe de la militancia, la urgencia? Supongo que la máxima es dejen de matarnos, claramente, pero últimamente, como vos decís, ha salido una estadística respecto de la brecha, nuevamente, de la brecha salarial que hay en las mujeres. Hace poco tiempo la provincia dio a conocer que el 50% de los centros de estudiantes en secundaria están presididos por mujeres. Es decir, hay distintos puntos que analizar en este sentido, más allá de la coyuntura que nos dice dejen de matarnos. ¿Por dónde va hoy la militancia del feminismo? Creo que por dos demandas fundamentales, principales, que nos han unido, ¿no? Es decir, donde en mi caso particular hoy estoy en roles de gestión, pero mi experiencia previa tiene que ver con la militancia feminista. Creo que nos han unido y que se ha expresado en el 2018 la demanda de una vida libre de violencias y el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, que no hacerlo, no permitirnos ese derecho, también es una manifestación de violencia, ¿no? Es decir, la demanda que nos reúne a las feministas, concretamente pidiendo al Poder Legislativo que debata y apruebe una ley, o al Poder Ejecutivo, cuando nos tocan a nosotras, o al Ejecutivo Nacional por mayores presupuestos, fundamentalmente tienen estas dos principales pedidos. Ahí estamos de acuerdo todas. Después hay otro tipo de demandas más parciales, ¿no? Más particulares. Como integrante del Estado creo que hay algunas urgencias para poder, por un lado, poder sembrar algunos elementos que a mediano y largo plazo van a dar frutos en vidas libres de violencias. Y hay otras que son muy concretas, ¿no? Nosotros necesitamos que los tres niveles del Estado se comprometan en el abordaje de las violencias. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay, en el caso de Esperanza y en el caso de Galvez, ambos municipios, por ejemplo, constituyeron sus áreas mujer en un compromiso con su localidad y con fondos que les otorgamos desde el gobierno provincial en una común mirada de que es necesario articular los estados locales con los recursos provinciales, con las organizaciones de mujeres presentes en las localidades. Ahora, todavía nosotros tenemos mucho que esperar del Estado Nacional en este sentido, que es quien aplica la ley nacional y a la vez quien tiene a su cargo el monitoreo y aplicación del plan de acción para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Hubo retrocesos desde el Estado Nacional en la aplicación de políticas de género? Yo te lo diría en los números, ¿no? Si uno analiza los discursos, claramente hay una presencia
de las temáticas de género en los relatos, en el discurso, en alguna iniciativa política, como por ejemplo esto de medir las brechas salariales o posibilitar un plan de igualdad de oportunidades y derechos. Ahora, como primer paso eso está genial. En la cancha se ven los pingos y ahí me parece que solamente mirar el presupuesto 2019, aprobado recientemente en el orden nacional, da un recorte del 18% en el Instituto Nacional de las Mujeres, que es quien debe aplicar la ley para abordar las violencias hacia las mujeres. Y obviamente nosotros tenemos desde el Estado provincial también un debate profundo y que creo que tiene que estar acompañado desde todos los ministerios, en los 3 poderes del Estado, de todo lo que nos falta y de cómo necesitamos seguir fortaleciendo y jerarquizando las áreas vinculadas a estas temáticas, ¿no? Es decir, claramente aún, y esto te diría que es una característica latinoamericana, no hemos conquistado, salvo alguna excepción, Bolivia, por ejemplo, no hemos conquistado ministerios. En general somos áreas, a pesar de ser en la mayoría de los países, de nuestro país, de la provincia, la mitad más 1 de la población, estamos subsumidas las áreas a otras secretarías. Lo digo en términos generales desde el Estado, ¿no? Claramente. Ahora, mucha preocupación en un contexto nacional con datos objetivos, económicos, de mayor pobreza, donde la mayor cantidad de personas pobres son mujeres, donde muchos de los hogares pobres están conducidos por mujeres con hijos e hijas, y donde las violencias claramente con menos posibilidades económicas se generan más agudas y más preocupantes, ¿no? ¿Cómo se llega a decirle, y me parece que esto ya va más allá de las políticas de Estado, de cualquier situación, es algo que particularmente me parece necesario repetir y funcionaría como la piedra en la gota. Todavía lamentablemente se escuchan esos falsos principios de machismo y feminismo son cuestiones contrarias. ¿Qué se le dice a quien en este momento nos está mirando y está pensando eso? Sí, hay mucho para leer, mucho para estudiar, pero en palabras muy simples el feminismo es esa teoría y práctica política que busca, trabaja la igualdad entre varones y mujeres. Por lo tanto, claramente una feminista busca que podamos tener como humanidad las mismas oportunidades, ¿no? Los mismos derechos y por supuesto yo creo que la incorporación de un criterio de equidad en este sentido es cuáles son aquellas que están menos visibilizadas, con menos posibilidades y poner un ojo por lo menos desde el Estado en ese lugar, ¿no? Creo que estas dicotomías falsas de machismo y feminismo como una contracara en realidad también son argumentos de sectores que deliberadamente buscan, ¿no?, la confusión en una sociedad que tiene clarísimo, creo que la mayoría estamos de acuerdo que queremos una sociedad sin violencia. Yo te diría, hagamos una encuesta, hagamos una encuesta en la calle y preguntémosle a la gente si quiere una sociedad con violencia o sin violencia. Encontrar en eso cuáles son los modelos, los sistemas que pueden conducir a una sociedad sin violencia, claramente es el feminismo. En esta búsqueda de igualdad, es decir, desentramar y desandar los discursos, las distancias en lo que percibe una mujer, la posibilidad de decidir sobre nuestro cuerpo, el educarnos varones y mujeres desde una posibilidad de que los conflictos no se resuelvan de manera violenta. Exacto. Yo pensaba en esto de la importancia de educación sexual integral para prevenir las violencias, por ejemplo en el caso de Miramar, ¿no?, de esta adolescente en la carpa atacada por un grupo de jóvenes. Claramente sí hubiera prevenido tanto en la joven como en los varones. Exacto. Esa situación de violencia. Sin embargo, también el proyecto de educación sexual integral ha sido atacado con muchísimas falsedades que han sido publicadas y que han sido masificadas desde algún punto de vista y que lamentablemente en algún punto han logrado desviar esa atención y desviar sobre todo el contenido real de lo que significaba una educación sexual integral. Sí, creo que masivamente
que la mayoría de la sociedad quiere educación sexual integral, ni hablar les pibes, ni hablar las pibas, los pibes, les pibes. Mayoritariamente, de hecho, hubo encuestas, hay consenso con el aborto legal. ¿Cuál es el problema? Y que creo que este año electoral es necesario reflexionarlo, que todavía hay espacios que nos representan, que están ocupados por miradas conservadoras, algunas miradas que hace 20 años que están ocupando esas bancas, 30 años que están ocupando esas bancas. Y que resultan más violentas de lo que están... Y que en la provincia de Santa Fe, si pensamos en nuestro Senado, solamente se le dio posibilidad a una mujer sobre 19 senadores. Entonces, en el Senado argentino, en el Senado santafesino, hoy están frenadas legislaciones que conducen justamente a una sociedad sin violencia, o al menos aportan de manera fundamental. Educación sexual, la nueva ley de educación, el cupo laboral trans. Díganos, ¿por qué no? Que nos digan a cada uno de los ciudadanos. No mencionen la palabra capacidad, por favor. Totalmente, ¿no? Entonces, ¿a qué quiero decir con esto? Que necesitamos avanzar hacia una sociedad sin violencia. Esto implica renovar la política, ocupar los lugares desde miradas que en estos contextos históricos son representaciones de otras características. Porque paradójicamente creo que no vamos a encontrar ni una sola propuesta electoral en el folleto o en el spot de campaña que hagan todos los partidos políticos. Seguramente va a haber algo dedicado a la temática de género. Estoy absolutamente convencida. O que acuerden con una mirada progresista o no, pero las mujeres vamos a estar presentes seguramente en las propuestas electorales, en el relato de los candidatos y candidatas. ¿Por qué no entonces aprovechar este momento para permitirnos avanzar, particularmente en la provincia de Santa Fe, con legislaciones que nos permiten como sociedad constituirnos con menos violencia?